Pues es una alegría, hermanos, el poder acompañaros en este segundo domingo en el que os congregáis en este nuevo templo. Y la verdad es que estoy impresionado, estoy muy contento de estar con vosotros y de conocer este nuevo lugar para venir a adorar al Señor que Él os ha concedido. Seguro que ha habido mucho trabajo, muchas luchas, muchas dificultades, mucho compromiso de parte de la membresía de esta iglesia y de otros para que esto sea una realidad. Y yo le decía a José Pablo hace un rato, me siento orgulloso de haber sido miembro de la iglesia de Canillejas, porque realmente es una iglesia que el Señor ha bendecido muchísimo. Y bueno, algunos de vosotros me conocéis de los viejos tiempos, un buen grupo, por cierto, que todavía pues estáis aquí en la iglesia y muchos otros que sois pues ya posteriores a aquella época. Gracias al Señor por todo lo que os ha concedido y yo me uno a la alegría de poder disfrutar con vosotros este lugar verdaderamente tan hermoso. Me parece a mí muy bien pensado. En fin, ¿qué puedo decir? No son solo palabras bonitas. Seguro que vosotros sabéis más detalles, pero a mí me parece que es estupendo y realmente os felicito y me alegro, como digo, con vosotros. También quisiera deciros gracias a la Iglesia porque sé que muchos de vosotros habéis estado orando por mí en lo que ha sido mi enfermedad todavía reciente y he recibido el apoyo, el cariño de vosotros y aprecio enormemente el que así sea. Como decía algún hermano, yo creo que hemos colapsado las líneas telefónicas del cielo, pero el Señor pues aquí me mantiene y pues contentos de seguir en la brecha y, como digo, dando guerra. Bien, quisiera compartir con vosotros de este salmo que acabamos de leer y os invito a abrir la palabra de Dios en el Salmo 84. En una ocasión como esta, en la que prácticamente estáis estrenando este nuevo templo, pensé en compartir con vosotros de este salmo que nos habla de la casa de Dios. Y ciertamente sabemos que no es que Dios habite como tal en este lugar. Dios pues no habita en templos hechos por manos humanas, pero sí que sabemos que cuando la iglesia del Señor aquí se congrega, el Señor está entre vosotros y con vosotros, y que realmente pues es su presencia la que llena de sentido y de significado a este lugar. Pero es verdad también que un templo en el que la iglesia del Señor se congrega es un lugar donde ocurren muchas cosas. Si miraseis para atrás en la historia, pues seguro que podréis recordar algunos de vosotros que os convertisteis en la calle Talía, y aquel fue el lugar donde encontrasteis al Señor. Algunos de vosotros supongo os casasteis allí, presentasteis vuestros niños al Señor, algún funeral también debió haber. Es decir, ese lugar donde el pueblo de Dios regularmente se reúne es un lugar realmente donde ocurren muchas cosas y cosas importantes en nuestra vida. Muchos de vosotros habréis experimentado en aquel templo o en otro del que podáis venir también momentos de realmente encuentro con el Señor. De ahí que el lugar se haga significativo por la relación que tenemos con Él y lo que Él hace en nuestra vida, en esos lugares donde habitualmente nos congregamos y donde también nos encontramos con el pueblo de Dios y se da expresión a la comunión fraternal. Bien es cierto que a veces quisiéramos que fuera más frecuente, más diaria, en un sentido como más real, nuestras vidas están muy ocupadas, pero ahí experimentamos realmente la comunión del Señor. Y lugares donde también a veces hay problemas, es verdad, donde también se pasan malos ratos y se espera superar con la ayuda del Señor. De modo que no se trata de un sentimiento fetichista, de, digamos, pensar en el lugar como algo que de por sí tiene algo especial, pero realmente sí que es un lugar significativo. ¿Cuántos años quedan por delante si el Señor no viene de que os congreguéis en este lugar? ¿Cuántas cosas pasarán en este lugar? En este lugar va a haber gente que se convierta al Señor, seguro que sí, que aún no le conocen y aquí se van a encontrar con el mensaje de Cristo y con Él. Y aquí habrá gente pues que igualmente tenga la experiencia que el salmista tuvo, con sus matices, con la diferencia en el tiempo. Pero creo que este salmo nos muestra efectivamente que ese lugar donde la presencia de Dios se manifiesta, donde su pueblo le alaba, donde viene al encuentro con Él, es un lugar realmente muy especial. Insisto, no por el lugar en sí, sino por la presencia de Dios
en ese lugar con su pueblo. Y el Salmo nos describe, pues, la maravilla que es venir y reunirse y estar juntos donde el Señor se manifiesta. Es la casa de Dios, no porque Dios habite en él, sino porque su casa, su familia, su gran familia, allí se reúne. Es un salmo, pues, que tiene que ver con esa casa de Dios. La casa de Dios es asociada no como un lugar triste, lúgubre, sino un lugar donde se experimenta la bienaventuranza, la bendición, la felicidad que viene de Dios. Podríamos titular este salmo, aunque yo lo he titulado simplemente La casa de Dios, como el disfrute de la casa de Dios. La casa de Dios donde disfrutamos. En las buenas familias, cuando se reúnen en Navidad, por ejemplo, qué bien se pasa. Qué bonito es cuando venimos de diferentes lugares y pasamos un tiempo, y cómo se echa de menos cuando alguien falta. Cuando la familia de Dios se congrega, es un tiempo feliz, es un tiempo de celebración. Lejos queda de la revelación en las Escrituras ver al templo como algo aburrido, algo lúgubre, algo frío. Y lamentablemente lo existen, sí que existen esos lugares. Hay muchas iglesias, no solamente católicas, también protestantes y supongo que de otras confesiones, que se han convertido en museos. Y uno entra y queda, pues bueno, lo que fue el vestigio de la historia. Pero en la palabra de Dios lo que vemos es que ese lugar, ese estar juntos como pueblo de Dios y experimentar la comunión de Dios, es algo realmente feliz, bienaventurado. Así empieza este salmo: cuán amables son tus moradas. Y la palabra que utiliza aquí el salmista es para decir, qué buenísimas son tus moradas, cómo las quiero, qué entrañables son. Es una expresión de lo más poético para hablar de que realmente es algo absolutamente deseable. Ahora, ¿qué experiencia tan enriquecedora tuvo el salmista, de la cual se hace eco y lo canta el pueblo de Dios como parte del salterio y de sus cantos habituales, para recordar que efectivamente es así? Hay algunas cosas que quisiera resaltar de este salmo, pues está dividido bien en tres partes. Si habéis visto esta palabra Sela después del versículo 4, después del versículo 8 también. Una palabra básicamente que significaba que ahí el pueblo debía parar, debía hacer una pausa en el canto, había a veces un intermedio musical para reflexionar sobre lo que se había cantado. Entonces vamos a hacer algo similar nosotros. Vamos a ir por partes y consideraremos cada una de esas partes del Salmo en la que el salmista resalta un aspecto importante, explicando por qué es tan amable, tan querida, tan deseable la casa del Señor. En primer lugar, en los versículos del 1 al 4, lo que vemos es la descripción de la casa de Dios como un lugar acogedor, un lugar acogedor. El salmista lo expresa de una forma también muy poética, hablando de que incluso las aves, en concreto habla del gorrión, de la golondrina, que quiere estar allí. Es interesante que use un ser, digamos, irracional, como es un ave, no deja de ser de alguna forma inteligente, supongo, yo no sé mucho del tema, pero sí que, digamos, va más allá del ser humano que puede experimentar de una manera especial esto, ¿no? Incluso las aves, dice el salmista, quieren estar en tu casa, porque es un lugar tan agradable, tan amable, que imprime tal sentimiento de felicidad estar entre esas paredes. Pero más allá de esa poesía, lo que apunta es que efectivamente la casa de Dios es un lugar y debe ser un lugar acogedor. Es por ello que mi alma, dice el salmista, anhela ardientemente, fogosamente, como un fuego que quiere estar en tus atrios. Porque qué maravilla cuando uno está en tu presencia, está con tu pueblo. Tú estás con nosotros y experimentamos el acogimiento que tu casa supone. Este sentido de ser acogido por Dios, el Dios que da la bienvenida, el Dios que nos recibe, el Dios que tiene las puertas abiertas para recibirnos, que como yo me imagino algo similar cuando uno llegaba a la casa de los padres por Navidad y qué felices se sentían. Y ahora ya que se me ha casado el hijo mayor, estoy deseando que llegue Navidad para que vuelva a casa, ¿no? Como decía aquella canción de televisión. Es una alegría, es un reencuentro, el padre que quiere que los hijos lleguen, estén con él. Ese es nuestro Dios.
Dios es un Dios de acogida, Dios quiere comunión con nosotros, Dios quiere hablarnos, quiere que le hablemos, quiere que nos sentemos, quiere que cenemos con Él. Y nos recuerda el texto aquel del Apocalipsis, de aquella iglesia que había dejado al Señor en la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. En este caso es la casa del Señor a la que somos invitados para venir y tener comunión con Él. Es la imagen del Dios que acoge, el Dios que nos quiere, el Dios que quiere que estemos con Él, que tengamos comunión íntima con Él. Es la alegría de esa comunión a la que el salmista se refiere, a ese acogimiento de Dios. Vivimos en tiempos donde hay mucha gente sola por la vida. El otro día me llamó la atención que leía en las noticias que un estudio que se ha hecho recientemente de la gente que se siente más sola hoy día son los jóvenes, curiosamente. Los que están más comunicados con el WhatsApp, con Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Y decía curiosamente este estudio que sin embargo se detecta una gran soledad entre la gente joven. Hablábamos antes de la soledad de las personas mayores que son olvidados por algunos familiares. Hablamos de los matrimonios, de las familias monoparentales que también están en aumento. Y tantos ejemplos podríamos poner de una sociedad en buena medida solitaria y aún nos dicen los estudios de manera más intensa en las ciudades grandes. La Iglesia debe ser ese lugar de acogimiento. Posiblemente hay alguna persona aquí esta mañana que vive ese sentido de soledad y que ha disfrutado cuando hemos cantado juntos, cuando podemos tener una relación con Dios juntos. A nuestras iglesias llega mucha gente que se siente sola y que necesita acogimiento. Y aquí me vais a permitir un testimonio personal, porque hace muchos años, cuando yo tenía 19 años, llegué a la iglesia de Canillejas, que así le llamábamos siempre, ¿no? Y nunca se me olvidará, y yo espero que Angelita me permita esta breve anécdota. La tengo aquí delante. Pero uno de los primeros domingos que llegué yo era estudiante, vivía toda la semana prácticamente solo, con una habitación que tenía alquilada, y ella me preguntó, ¿dónde comes hoy? Y dije, pues no sé, vente a casa. Y mira, si algún domingo no te invita nadie, vente a mi casa. Eso nunca lo he olvidado, que lo sepas. Y además lo he referido muchas veces. La familia Sánchez pues se convirtió también en mi familia aquí, ¿verdad? Lo digo por testimonio de agradecimiento al Señor, pero lo digo porque en aquel tiempo en el que era un joven un tanto solitario, ese acogimiento fue algo muy especial. Sed una iglesia acogedora. Esta iglesia ha sido acogedora y supongo que lo ha seguido siendo. Yo ya salí hace años y ya no sé cómo ha ido, pero me da que sí. Por lo menos a mí me acogéis siempre muy bien. Y eso es una maravilla. Tenemos que ser una iglesia que acoge, una iglesia cariñosa, una iglesia que abre los brazos. También es verdad que hay que poner las cosas en su sitio a veces, ¿eh? Pero ese calor del Señor, que Él nos acoge, que Él nos abre las puertas, tiene que ser lo mismo para una iglesia. Qué triste cuando eso no se da en una iglesia, cuando los problemas que la iglesia vive no se superan y los enfrentamientos hacen que incluso los hermanos miembros de esa iglesia, algunos no se saluden. Yo espero que aquí eso no ocurra, no tengo ni idea, pero vamos, ocurre en otras iglesias. Y cuando se acerca el hermano intenta desviarse uno para irse por otro lado. No, Dios nos llama a abrir el corazón, a perdonarnos si ha habido problemas, a ser acogedores, de tal manera que incluso fuera un lugar agradable para el gorrión y la golondrina, que supongo que no le permitiréis entrar, pero es la imagen que este salmo nos transmite, cerca de los altares del Señor. Por eso acaba esta sección antes de la primera pausa. Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Dios, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Es de la comunión verdadera con Dios que emana la alabanza auténtica. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, y ese sentimiento, esa realidad profunda de comunión con Dios que se va a reflejar en ser una iglesia acogedora es lo que nos lleva a la alabanza al Señor. Si me permitís
un comentario así de pasada, y quizás no de tanto, pero la alabanza no es algo que nosotros podamos inducir o provocar en la gente. No, sí que hemos de estimular, particularmente los que tenéis el ministerio de la alabanza, y bien hermoso en esta iglesia, y lo he disfrutado un montón esta mañana. Sin duda alguna eso es fundamental, es importantísimo, pero la alabanza en definitiva va a surgir de un corazón que puede decir: Dios es mi Rey, Dios es mi Dios, y hay una auténtica experiencia de comunión con Él. Un lugar, pues, de acogida, un lugar acogedor. Vamos a la segunda parte del Salmo, porque en esta segunda parte, que va del versículo 5 al 8, nos habla de la casa de Dios como un lugar transformador, un lugar donde surge una transformación en la persona que en la presencia de Dios vive. Pero notad que, no obstante, al inicio de esta sección, en el versículo 5 y versículo 6, el salmista, digamos que cambia de lugar, cambia de escena, por decirlo así. La cámara enfoca en otra realidad. Y habla, es curioso, después de, digamos, unas palabras tan exaltadas en los versículos del 1 al 4, habla del valle de lágrimas, versículo 6. Habla de lluvia. De hecho, debo decir que el versículo 6 es uno de los versículos más difíciles de traducción, y podéis, lo digo también por si tenéis algunas versiones diferentes, puede ser que lo veáis con otra traducción, pero al final el significado va a ser el mismo. La Nueva Versión Internacional, por ejemplo, traduce, al menos en la versión en inglés, el versículo 6, cuando pasan por el valle de Baca, con B, lo cambian en un lugar de manantiales. La lluvia de otoño también lo cubre con estanques. La escena posiblemente se refiera a lo que había antes de llegar a Jerusalén. El valle de Baca era un valle seco que existía antes de la subida a Jerusalén. Los peregrinos que caminaban hacia el templo para allí experimentar la presencia de Dios tenían antes, y ya en el último trayecto de su viaje, cuando estaban cansados, pasar por este valle seco hasta por fin llegar al templo. La imagen que el salmista nos quiere transmitir es el del peregrino en la vida cristiana. Cada uno de nosotros que somos peregrinos en nuestra vida, que tenemos nuestro recorrido, que no siempre estamos experimentando la presencia de Dios en esta forma a la que los versículos 1 al 4 se describen. Hay tiempos de sequía en la vida espiritual. Hay tiempos cuando parece que no experimentamos la presencia del Señor. Hay tiempos de rebeldía que podemos ser como el hijo pródigo, que se quiere encerrar en su manera de hacer las cosas y quiere, en un sentido, entre comillas, experimentar otro disfrute de la vida, como si su caminar cristiano le hubiese empobrecido la vida, y quiere descubrir nuevas cosas para poder, sin límites, según él o ella, disfrutar de la vida a tope. Bueno, son esas circunstancias, pero son también esas circunstancias no solamente de desierto espiritual, de sequía, sino tiempos de sufrimiento. La traducción Reina Valera lo toma en ese sentido: el valle de las lágrimas, el valle donde lloramos, el valle donde lo pasamos mal, donde estamos sufriendo, y de eso nadie se salva, porque por el valle de lágrimas, antes o después, todos pasamos, sea por sufrimiento personal directo, sea por sufrimiento de un ser querido, sea porque estamos pasando una crisis incluso en relación con la propia Iglesia, que nos hace sufrir y que nos hace llorar. También la Iglesia a veces es motivo de lágrimas, curiosamente, en nuestra vida. Ponedle el ejemplo que queráis, pero el valle de lágrimas existe. El valle de Baca, con B, existe en la vida de todo cristiano. Pero la enseñanza del versículo 6 es que ese no es, digamos, el final. Dios quiere transformar el valle de lágrimas y cambiarlo, curiosamente, en fuente. El valle aquel de Jerusalén, cuando llegaban las lluvias del otoño, se llenaba, se encharcaba, sobre todo en las lluvias torrenciales primeras, que coincidían con la época esta del otoño, como recientemente nosotros hemos tenido en algunos lugares. Nos habla de
la experiencia de alguien que sí atraviesa el valle de lágrimas, pero Dios lo cambia en fuente, es decir, curiosamente en manantial, no solamente en agua, sino en agua que puede dar agua a otros, porque eso es lo que hace un manantial. El manantial enriquece, el manantial no es un agua estanca, no es un lago, el manantial es algo que brota del mismo corazón que ha sufrido y que puede enriquecer a los demás. Dios es el Dios que puede transformar nuestros valles de vaca, de lágrimas, en manantial. ¿Y cómo Dios lo hace? Pues el versículo 5 nos lo explica. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. No es un cambio mecánico, no es una promesa, digamos, sin un contexto y sin una realidad en la vida. No, está hablando de la persona que ha encontrado en los caminos de Dios las fuerzas para su vida. Es la persona que ha hecho de la revelación de la palabra de Dios su principio de vida, totalmente identificado. Claro que tendrá luchas, como todos los tenemos, que tendrá sus problemas y sus caídas, pero el principio regidor y la ley fundamental de su vida es la palabra de Dios. La persona que hace de la palabra de Dios el principio que va a regir, va a guiar, va a orientar, va a inspirar su vida, experimentará que los valles de vaca se transforman en manantiales. Y son desiertos. Pero el desierto, y este es el milagro bíblico, no tiene por qué ser estéril. Es más, el desierto se puede convertir en un manantial. Ojo, que te dé agua a ti, pero que le dé a los otros también. Porque cuando Dios permite el sufrimiento en nuestra vida, ciertamente eso es parte importante de sus propósitos. Que a través de la experiencia por la que hemos pasado y experimentando cómo el Señor transforma ese valle de lágrimas en fuente, podamos dar agua a otros. Y entonces nuestra vida cobra un sentido muy diferente. Además, lo expresa el salmista que eso tampoco tiene por qué ser una única experiencia. Puede ser una experiencia progresiva, porque los desiertos se repetirán. Y así como los desiertos volverán a la vida, el manantial será realimentado. Irán de poder en poder. Irán de poder en poder. Y verán a Dios en Sión, Sión, la ciudad santa donde está el templo. Claro, es una visión de futuro. De modo que nos transporta ahora esta segunda parte del Salmo realmente a esa, digamos, realidad de la vida pura y dura, donde hay las lágrimas, pero que tiene una perspectiva donde enfoca realmente y acaba en el templo. Yo creo que hay una visión escatológica aquí de futuro, que para nosotros como creyentes acaba en el cielo, esa es nuestra Sión celestial. Pero también hay otras Siones, vamos a decir con minúsculas. Hay Siones que nos encontramos en el camino y que tantas veces cuando atravesamos por el Valle de Lágrimas, la iglesia es el lugar, también debe serlo en casa y ante Dios, pero verdad que habremos experimentado muchas veces que la iglesia se ha convertido en una bendición, que nos ha alentado, que hemos oído la palabra de Dios, que hemos cantado con alegría aunque llegamos tristes. Y esa palabra de Dios nos ha hecho ver que ha sido como un punto de kilometraje en el camino, que ha sido altamente significativo. Quizás recuerdas esos momentos, pero déjame decirte, cuando pases por tiempos de crisis, no dejes de venir a la iglesia, no dejes de venir al culto. Quizás te pierdes tu Sión con minúscula de ese trayecto de tu vida. Cuando lo pases mal, no te quedes en casa. Ni te quedes refunfuñando contra este y con aquel, si todos tenemos defectos, todos y tú también. Ven y oye la palabra de Dios, ven y búscale en oración y puede ser que se convierta aquella experiencia también en una transformación en tu vida. La casa del Señor debe ser ese punto de kilometraje donde experimentamos ese cambio, esa transformación que Dios puede hacer en la vida. Y por último, para finalizar la última sección de este salmo, nos habla de la casa de Dios como un lugar protector. En verdad, más que esto, lugar de toda bendición. Pero quisiera resaltar ese punto, porque hay un versículo en esta sección que ahí apunta: sol y escudo es Jehová Dios.
gracia y gloria dará el Señor. Qué hermosísimo es esto. La sección empieza describiendo estas palabras: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. De nuevo el salmista, en esta última sección del Salmo, pues lo que hace es reiterar la realidad de que no hay nada como la casa del Señor. Y el mejor sitio donde puedo estar es en la casa de Dios. Es verdad que a veces hay momentos que a lo mejor está uno en el culto y dice, oye, pues qué bien estaría en otro sitio. Bueno, no vamos a entrar mucho en eso. Y a veces, como decía al principio, es verdad que incluso no tengamos ni ganas de estar. Pero para el salmista, que experimenta esta espiritualidad profunda de todo lo que ha supuesto la casa de Dios para él, de ese acogimiento, de ese acompañamiento, de esa transformación en su vida, ahora se da cuenta de cómo el Señor le protege. Dios es el Dios protector. Claro, no estamos hablando de un lugar protector en el sentido de que, bueno, no nos puedan hacer, no sé, algún daño. Claro, está protegido por la ley los lugares de culto. Esto bien lo sabemos, ¿no? Pero no es tanto en ese sentido que hemos de pensar, sino en el sentido de que estar en la presencia de Dios, el vivir con Dios, la comunión con Dios y la comunión fraternal, aunque puede tener sus peligros y sus luchas, nos protege. Y querido hermano, nunca quedes desprotegido. Yo sé que podríamos pensar en situaciones donde alguno podría decir, es que yo he sido dañado en una iglesia. No solo no me ha protegido, es que me ha hecho daño. Esto es lo que causa que algunas personas salgan de una iglesia y se vayan a otra. No estoy pensando en nadie. Yo supongo que tiene que haber aquí personas que han experimentado eso, no lo sé. Así que no estoy pensando en nadie en particular. Pero eso es una realidad, eso ocurre. Y no digamos cuando leemos u oímos en las noticias los abusos, por ejemplo, que se han dado en el clero de la Iglesia Católica con niños. La Iglesia, para esos niños, se ha convertido en un lugar de peligro, en lugar de un lugar protector. También hemos oído en las noticias abusos que se han dado con desapariciones de bebés hace años y que ahora, pues, por ejemplo, en Irlanda se están haciendo estudios para ver qué pasó realmente con esos niños cuando en instituciones religiosas desaparecieron. Pero el tema ese de los abusos no se restringe a la Iglesia Católica, porque en la Iglesia o algunas iglesias llamadas evangélicas, por ejemplo, se dan abusos en el tema económico, ¿o no? Iglesias que han derivado en un determinado contexto de las iglesias evangélicas hacia la llamada teología de la prosperidad, se abusa de la gente. Intenta sacárseles dinero en base a que si tú das, Dios te va a dar más. Claro, hay una cierta parte que parece tener base bíblica, pero en realidad se convierte en un abuso de los líderes, que incluso en algunos países del mundo llegan en helicóptero a sus mega iglesias. Esto se da. Evidentemente no pretendo denigrar a la Iglesia del Señor. Estoy diciendo que se pueden dar abusos y daños dentro del contexto religioso. Pero indudablemente eso hay que tomarlo como una aberración de lo que es la casa de Dios, que es denunciable y debemos denunciar, no callarlo, porque la parte que la palabra de Dios nos revela es que la casa de Dios, es que su familia, es que su pueblo, y Él sobre todo, Él es el Dios protector, Él es el Dios que nos quiere proteger. Por eso se ha revelado a nosotros. Por eso hay ángeles servidores, nos enseña la palabra, que nos cuidan y nos protegen. El Señor es escudo. Podríamos leer en muchos salmos esa realidad, ese sentido de seguridad, que aunque hay peligros en la vida, Dios es mi seguridad. Y Dios es mi sol que ilumina mi vida. Sol y escudo es Jehová. Y Él da gracia y da gloria, y no va a quitar el bien a los que andan en integridad. Así acaba este salmo, con algo que ha repetido a lo largo del salmo: Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth.
usa esta designación para Dios bien apropiada para esta última parte del Salmo. Dios es el que nos defiende. Dios tiene sus ejércitos para proteger a su pueblo y a sus hijos. Y cuando habitamos en la presencia de Dios, en su casa, en comunión con Él y con su pueblo, Él está velando por nuestras vidas. Yo creo que Dios vela por la vida de sus hijos aun cuando nos apartamos de Él. Él es el Dios de toda misericordia y procurará traernos, como decía el profeta Oseas, con los lazos, con las cuerdas de amor. Dichoso el hombre que en ti confía. Bienaventurado, feliz, el que podrá disfrutar de la realidad de lo que supone confiar en ti. Pues esa es la maravilla de vivir en la presencia del Señor, de ser parte de su casa, parte de su familia. Y queridos hermanos, que este lugar, esta iglesia que estáis recién estrenando, este templo, que la iglesia somos nosotros, ya lo sabemos, que sea siempre un lugar acogedor, porque vosotros seáis acogedores y reflejéis la característica de Dios como el Dios acogedor. Que sea un lugar de transformación, un lugar donde la gente experimente la salvación que es en Cristo Jesús, el perdón, que sus vidas sean cambiadas, que realmente seamos transformados a la imagen de Cristo, por lo que la gente y vosotros y todos podamos oír en este lugar y podamos vivir y experimentar. Y que sea también un lugar de protección, un lugar donde la gente se pueda sentir segura también, que no está al ataque de las críticas de unos y de otros. Decía Santiago que no nos devoremos unos a otros, porque ese animal que llevamos dentro nos lleva a veces a malas pasadas. No, la iglesia no es un lugar de devoradores, sino un lugar de protectores, gente que se cuida, que nos cuidamos y que reflejamos la protección del Señor. Bueno, ese es nuestro Dios, el Dios que nos acoge, que nos transforma, que nos protege. Que el Señor os bendiga, que esta iglesia, yo espero verla dentro de 20, 30 años ya ancianete, pero que, bueno, muchos lleguen a tener una experiencia maravillosa en este lugar. Amén. Vamos a orar. Señor, en mi corazón hay tanta gratitud y emoción por estar con mis hermanos en esta mañana, ver sus rostros, recordar tiempos memorables en la vida, donde hubo momentos muy buenos y también momentos malos, difíciles, también de lágrimas. Pero, Señor, es tu casa, es tu gente, es tu familia, y somos parte de este pueblo tuyo, que servimos a este Dios tan grande, tan bueno, este Dios que nos ha acogido, que ha transformado y sigue transformando nuestra vida y que nos protege día a día. Ayúdanos, Señor. Hay tantos vecinos alrededor de este lugar que no conocen esta realidad, que no te conocen a ti, Señor. Y te rogamos que esta iglesia refleje ese carácter y ese poder tuyo y sean tu medio para que muchos lleguen a conocerte a ti. Bendice esta iglesia grandemente, Señor, y permítenos que podamos servirte con alegría de corazón y disfrutando todo lo que significa ser tu familia. En el nombre de Jesús. Amén.